Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un placer enorme saludar a las autoridades del Centro Universitario de San Marcos de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. El saludo para el personal docente, el saludo para los estudiantes y por supuesto a nuestro selecto público que nos sigue a través de el Facebook. Damos inicio en este momento a una actividad eminentemente académica y por supuesto hoy tendremos la presencia de un reconocido profesional en el país y por qué no decir en otros países donde ha incursionado con pláticas interesantes sobre la educación y saludamos también al licenciado y doctor Óscar Hugo López Rivas. Pues bueno, vamos a dar inicio con este programa y por supuesto, es un programa eminentemente académico con motivo de la clase inaugural del segundo semestre 2021 de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación del Centro Universitario de San Marcos. Muchas gracias por estar ya con nosotros y les recordamos que en la trayectoria de esta actividad vamos a ponerles ahí en el chat del Facebook el link para que usted pueda registrar su asistencia. No sé en qué momento vaya a aparecer, producción va a hacer su trabajo y entonces usted tiene que estar pendiente de ese link para registrar su asistencia y por supuesto tener allí su constancia respectiva de participación. También vamos a tener un Padlet de dudas donde usted puede escribir con toda la libertad sus preguntas y al final de la charla pues habrá un momento muy interesante para interactuar con el doctor para que pueda él dar respuesta a estas preguntas que ustedes van a manifestar. Así es que en el Padlet pues usted podrá redactar sus preguntas. El link del Padlet de dudas estará durante toda nuestra actividad y ahí estará el licenciado Arlin Marroquín, que es el encargado de ver las preguntas que ustedes van a hacer. Y les recuerdo estar pendiente también del link para registrar su asistencia a este evento y tener así el derecho a su constancia de participación. Muchas gracias por estar ya con nosotros. Damos inicio entonces a este programa y le doy la bienvenida a la licenciada Gladys del Rosario Mérida Pérez. Ella es la encargada de darnos la bienvenida en este evento. Licenciada, buenas tardes, buenas noches, la escuchamos. Y enseñar a todos. Muchas gracias, licenciado Eliu Vázquez. Muy buenas noches, señor director del Centro Universitario de San Marcos, licenciado Juan Carlos López Navarro. Señora coordinadora académica, licenciada Eugenia Mepis. Señor coordinador, docentes y estudiantes de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Personas que nos acompañan a este magno evento, sean todos bienvenidos. La mente es como el paracaídas. Solamente funciona cuando está abierto. Por lo tanto, hoy es el momento propicio para que todos abramos la mente y aprovechemos los conocimientos que viene a compartir con nosotros el extraordinario y renombrado profesional de la educación, doctor Óscar Hugo López. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos todos a este magno evento. Gracias. Muchas gracias, licenciada Gladys. Pues bueno, nosotros estamos ante muchas personas más para que se unan a esta actividad porque la lección inaugural lleva como título El educador y la pasión por aprender. Es un tema muy importante de actualidad que va a servirnos demasiado, de verdad, en la actividad educativa que cada uno realiza. Continúo con el programa en este momento y quisiera en este instante dejar el espacio al director del Centro Universitario de San Marcos, licenciado Juan Carlos López Navarro, que tiene a su cargo la inauguración de
el segundo semestre 2021 de la carrera de Pedagogía Plan Diario del Centro Universitario de San Marcos. A dejarle entonces el espacio a nuestro director. Adelante, le escuchamos. Bienvenido. Mi saludo especial a cada uno de ustedes. Principalmente quiero agradecer al Creador del universo por permitirnos la vida en medio de esta crisis de salud que vivimos por el tema de la pandemia. Seguidamente quiero manifestar mi saludo especial a las autoridades del Centro Universitario de San Marcos, a los integrantes del Honorable Consejo Directivo. También manifestar mi saludo a la coordinadora académica, a la licenciada Eugenia Mepis Alfaro. Presentar también mi saludo especial al licenciado Etiel Ochoa, coordinador de la carrera de Pedagogía. De igual manera, manifiesto mi saludo especial al claustro de profesores de la carrera de Pedagogía Plan Diario, así como manifestar mi saludo especial a los apreciables estudiantes de la carrera. Quiero también saludar a los profesionales que están conectados por la plataforma en Facebook Live. Manifestar también mi saludo a la comisión específica y también de una forma especial saludar al doctor Oscar Hugo López Rivas, conferencista invitado en este acto trascendental para la academia de nuestro Centro Universitario de San Marcos. Como director del Centro Universitario, me siento muy comprometido, pero también me siento fortalecido al contar con un equipo de trabajo como es este selecto equipo de profesores de la carrera de Pedagogía, un selecto equipo de trabajo que tiene esa mística, tiene esa calidad, tiene ese expertise, tiene esa experiencia, tiene ese talento para conducir la educación de calidad en nuestro departamento, específicamente en nuestro Centro Universitario de San Marcos. Hoy la educación superior exige niveles de calidad a través de estándares educativos que ofrezcan a nuestros egresados una oportunidad laboral en el mundo competitivo. Y hoy quiero resaltar que los pedagogos debemos de rediseñar nuestras metódicas de procesos de aprendizaje y principalmente desde el escenario virtual. La pandemia nos tomó a profesores y a estudiantes por sorpresa. No estábamos preparados para abordar un escenario virtual de aprendizaje. Sin embargo, después de haber pasado ya algunos meses, ya el año, hoy yo los invito, estimados profesores, para que continuemos con esa mística. Estamos en aulas virtuales y sé que se está dando el mejor esfuerzo porque estamos conscientes de que tenemos ese compromiso, tenemos esa responsabilidad de abordar los niveles de aprendizaje con éxito, buscando la mejora continua. Y sé que el selecto equipo de profesores de pedagogía tienen esa calidad, esa entrega para abordar la enseñanza virtual. Sé que han incursionado
en técnicas, en herramientas tecnológicas que permiten llevar un proceso de aprendizaje con las calidades. También invito a los distinguidos estudiantes a continuar haciendo su mejor esfuerzo desde las aulas virtuales, socializar el conocimiento, reconstruir el conocimiento, orientar el conocimiento para esa formación de calidad que exige hoy el nivel global de la humanidad a través de una participación fundamental de nuestros egresados. Hoy un tema de mucha importancia, un tema en donde debemos nosotros tomar muy en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje es de doble vía, es de construcción, de reconstrucción, de renovación, que busca siempre esas calidades, ese mejoramiento continuo. Así es de que una gran felicitación a la carrera de pedagogía, plan fin de semana, plan diario. Yo les comento que soy pedagogo, estudié la carrera de pedagogía y me siento muy complacido, muy honrado al saber que están nuestros profesores que me dieron clases, que conozco de su entrega, de su empeño, de su calidad, y sé que la pedagogía está en buenas manos. Así es de que éxitos con esta lección de calidad académica que hoy se va a estar compartiendo a través del excelente conferencista del doctor Óscar Hugo López Rivas. Dejamos iniciada la actividad académica oficialmente para este segundo semestre 2021, deseándoles éxitos en las actividades académicas que inician. Una felicitación entonces a la comisión organizadora y éxitos a ustedes, estimados profesores y estudiantes. La actividad académica es muy importante y su servidor desde la dirección está para apoyar todos los procesos que realiza la carrera. Mi estima, mi aprecio, mi respeto para ustedes y que podamos incursionar en este tema tan importante que viene a fortalecer nuestro nivel de aprendizaje, de conocimiento, que siempre es importante en la mejora continua. Que tengan muy buena noche. Gracias por este espacio que me han brindado. Éxitos. Muchas gracias, director. Escucharon ustedes al licenciado Juan Carlos López Navarro, director del Centro Universitario en San Marcos, inaugurando el segundo semestre del año 2021 en la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Queremos contarle a todos quienes hoy nos siguen a través del Facebook que somos un equipo, todo el gremio de docentes que trabajamos para el Centro Universitario. Nos unimos y estamos haciendo el mejor esfuerzo para presentar esta actividad académica para quienes nos puedan seguir a través de las redes sociales. Lamentamos mucho la salud de nuestro coordinador, licenciado Etiel Antonio Ochoa, quien se encuentra con quebrantos de salud. Pues la ilusión de él era estar en este evento y rogamos a Dios para que le dé pronta recuperación y esté una vez más con nosotros. Pues bueno, estamos prestos ya para escuchar una bonita conferencia titulada El educador y la pasión por aprender. Voy a permitirme presentar la hoja de vida profesional del doctor Óscar Hugo López Rivas. Pues bueno, nació en Huehuetenango en el año de 1967. Fue ministro de Educación de Guatemala desde el 2016 al 2020. Es licenciado en Educación por la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctor en Educación por la Universidad La Salle de Costa Rica.
Es especialista en educación ambiental y en educación en población y salud reproductiva. Imparte cátedra y dirige tesis doctorales en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También dirige tesis doctorales en la Universidad Pablo de Olavide de España y en las universidades guatemaltecas. Es profesor titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue secretario académico y director de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala por elección. Y en 2 ocasiones ha realizado estudios en Japón, Israel, Costa Rica y México. Ha participado en pasantías y como ponente en actividades académicas en más de 40 países de América, Europa y Asia. Ha escrito textos de estudio para Centroamérica. Es autor de artículos científicos para revistas en diferentes países de Latinoamérica. Ha escrito más de 12 libros sobre temas educativos. Ha sido consultor en educación para organismos nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Educación. Pertenece al grupo de investigación en educación en Guatemala y Colombia. Es parte de lo mucho que ha hecho nuestro invitado de honor. Muchas gracias, doctor Óscar Hugo López Rivas, por atender nuestra invitación, nuestras comunicaciones consecutivas. Gracias por ser un amigo de la educación en Guatemala. Pues bueno, le dejamos a usted el espacio para que con este grupo tan selecto de seguidores en el Facebook, a través de la actividad académica organizada por Pedagogía Plan Diario del Centro Universitario de San Marcos, el educador y la pasión por aprender. Doctor, buenas noches, el tiempo es suyo y le escuchamos. Es un gusto nuevamente saludar a la comunidad académica del Centro Universitario de San Marcos y particularmente a quienes estudian y a quienes forman a los profesores en el área de pedagogía allá en ese distinguido centro universitario. Para mí es muy agradable volver a saludarles, volver a estar con ustedes en una actividad de estas dimensiones que inicia formalmente el ciclo 2021 en la carrera de pedagogía. Y qué bueno, porque yo soy un pedagogo también, alguien que se ha dedicado al estudio de la pedagogía y que pues hoy tiene la grata ocasión de compartir con públicos tan selectos como el que hoy estará escuchando, estará participando, estará interactuando, y pues es un gran honor el que ustedes me hacen. Un saludo al claustro de profesores, un saludo especial a las autoridades, a los distinguidos estudiantes y a quienes siguen permanentemente este tipo de conferencias, porque esa es pasión, ese es interés, ese es deleite, cuando uno se compenetra y se profundiza en estar totalmente interesado permanentemente en el aprendizaje. Así que mi saludo y mi agradecimiento especial a cada uno de ustedes por la deferencia que me hacen al haberme invitado para compartir con ustedes esta tarde-noche. Hoy voy a hablar de un tema sumamente importante, un tema relevante para todos aquellos que hacemos academia y aquellos que estamos formándonos en las aulas universitarias de cualquier otro tipo. Y es el educador y la pasión por aprender. Y el nombre es sugestivo. El nombre de esta conferencia es muy sugestiva porque habla del educador por un lado, pero luego habla también de la pasión por aprender. Y no solo la pasión por aprender del educador, sino con quien trabaja el educador. Y entonces aquí viene alguna reflexión en torno a ese nombre. ¿Por qué el educador, la pasión por aprender? En la carrera de pedagogía se encuentra el potencial profesional de la educación. Es un potencial humano
cuya misión es y será educar. Por lo tanto, es tan importante que compartamos esas reflexiones con ustedes, distinguidos estudiantes de pedagogía, pero también que compartamos esas reflexiones con los distinguidos profesores, que son los que generan esa motivación, ese interés, ese despertar de la pasión por aprender en sus estudiantes. De manera que tanto los profesores como los estudiantes tienen un rol muy importante en esto. Por eso, vamos a ver el papel que juega el docente en una sociedad. Nosotros los docentes en la universidad, los docentes en las escuelas primarias, secundarias, en las escuelas superiores, tenemos un rol muy importante. Y entre esos elementos que nos hacen importantes están los siguientes. Somos ejemplo. Somos un ejemplo para todos aquellos que nos siguen como personas, como profesionales. Les despertamos la motivación. Somos inspiración de lo que nosotros hagamos y de cómo lo hagamos. Seguramente vamos a trasladar ese mensaje positivo, la mayoría de veces, algunas veces negativo, a nuestros estudiantes. Y ustedes, distinguidos estudiantes, a veces me voy a referir a ustedes y a veces a los profesores porque tenemos un rol casi similar. Ustedes están formándose para ser profesores, para ser autoridades educativas, para dirigir la educación desde un colegio, desde un instituto, desde un sistema educativo local, entre otros aspectos. Por lo tanto, ese rol de profesores tal vez no lo están desempeñando ahora, pero lo van a desempeñar más adelante. Por lo tanto, es muy importante estas reflexiones en función de ese papel tan importante que juega el docente en la sociedad, como ejemplo, como motivación, como innovación. Todas aquellas cosas nuevas que nosotros hacemos como profesores o como estudiantes influyen, conectan a las personas. Somos guía también. Acompañamos y nos acompañan, nos siguen. Es importante eso. A la vez somos promotores de desarrollo. Los profesores no podemos dejar de ir por las comunidades o por nuestro contexto solo transmitiendo conocimiento o solo generando aprendizajes sin ver toda la situación que se vive alrededor y proponer soluciones. Nosotros los profesores, los educadores formales, también somos promotores de desarrollo. Regularmente estamos viendo cómo resolver esto, cómo resolver lo otro, cómo influir en esto y cómo influir en lo otro. Somos orientadores. Descubrimos también talentos y generamos creatividad. De manera que, como profesores, quise empezar con esta reflexión porque todos nosotros, los que estamos formando actualmente a los estudiantes en la universidad, como los mismos estudiantes que se están formando, vean este papel del docente como alguien importante en la sociedad es un papel que trasciende. Por eso el profesor, el educador formal se convierte en el profesional más importante para una sociedad, porque es todo eso en una persona. Es ejemplo, es motivación, es innovación, es guía, es acompañante, es promotor de desarrollo, es orientador, descubre los talentos. Y más adelante vamos a hablar un poco de la historia de Ben Carson, cómo fue que se le descubrió ese talento que tenía y lo lanzaron y fue alguien o es alguien extraordinario. Pero también nosotros, los maestros, los docentes, generamos curiosidad. Un docente que no genera curiosidad está dejando muy atrás ese rol tan importante del docente. De manera que esa es una reflexión inicial que quise empezar con ella para ubicar temáticamente este tema.
el tema del educador y la pasión por estudiar, por aprender, mejor dicho. Y vean esto. Una de las 24 fortalezas psicológicas del ser humano es la pasión por aprender. De manera que entendamos la pasión por aprender como una fortaleza del ser humano. No todos la tienen, no todos la logran. Si todos quisieran, todos tienen esa gran riqueza, esa gran posibilidad, pero algunos no la buscan. Por eso es tan importante como educadores ir desarrollando esas fortalezas y particularmente la pasión por aprender. Por otro lado, la pasión por aprender está comprendida dentro de la virtud de sabiduría. Vean esto, es sumamente importante esa reflexión. Está considerada dentro de los elementos de la virtud de la sabiduría. Y la sabiduría tiene dentro de sí los siguientes elementos. Junto a una mente abierta, o sea, la sabiduría se genera dentro de una mente abierta. También la curiosidad es otro elemento de la sabiduría. La creatividad es otro elemento de la sabiduría y la perspectiva. De manera que la pasión por aprender es parte de la sabiduría. Una persona que por sí ya tiene esa pasión por aprender, tiene ya sabiduría. Esté en el nivel que esté. Desde pequeñito ya tiene esa gran condición que es la virtud de la sabiduría. Por otro lado, la pasión por aprender se considera un caso especial de curiosidad. Por lo tanto, estimados profesores y estimados estudiantes y quienes siguen, aquella persona que tiene pasión por aprender se considera desde allá como una persona con curiosidad, que tiene un caso especial de curiosidad. Quienes poseen pasión por aprender están motivados por adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos y habilidades. Aquella persona que verdaderamente le apasiona estudiar, busca más, busca tener más experiencias, busca tener más conocimientos, generar más habilidades, nunca se cansa. Para él nunca termina el aprendizaje. El aprender es una pasión para esta persona. Sigamos. Veamos algunos elementos teóricos, algunas fundamentaciones teóricas que es como profesionales de la educación es muy importante que nosotros las tomemos en cuenta. ¿Qué decía Aristóteles de la pasión? Y Aristóteles decía que la pasión es todo aquello que va acompañado del placer, pero también del dolor. La pasión es todo aquello que va acompañado del placer y del dolor. Y uno no puede separarse de lo otro. Muy importante la reflexión que nos hacía Aristóteles. Igualmente San Agustín decía, reconoce la pasión reconoce el carácter activo de las pasiones, que han de ser sujetas a la voluntad que se encuentra en todos los movimientos del alma. También Kant nos dice, la pasión es una inclinación difícil y absolutamente invisible por la razón, pero han sido definitorias en la vida del hombre. Nada grande se ha hecho sin pasión. Oigan ese gran elemento que nos plantea Kant. Nada grande se ha hecho sin pasión. Spinoza, por otro lado, esa palabra está así se escribe, Spinoza, las pasiones comprenden tanto el alma como el cuerpo.
y parten del esfuerzo de la mente. Vean estos elementos como fundamentales para entender las pasiones. En síntesis, podemos decir que las pasiones tienen estas características. Actúan como sombra de la razón misma. Son como un paraguas, ¿ya?, grande, aún para la razón misma. Las pasiones son el combustible de la razón, por cuanto el aprendiz o el aprendiente, es una expresión adecuada, el aprendiente, extrae energía de su ser emocional, dando lugar a expresiones como pasión por aprender, hambre de verdad, sed de saber. De tal manera que las pasiones, repito, son el combustible de la razón. Y de esas pasiones, de ese combustible que el aprendiente extrae de él, su energía emocional, da origen a ideas como esas expresiones de pasión por aprender, hambre de la verdad o sed de saber. Por otro lado, la pasión de aprender también es goce. Escúchese bien, con esto estaríamos conceptualizando esa expresión pasión. La pasión, entonces, es deleite, es gozo, es disfrute. Por lo tanto, una persona que tiene pasión por aprender, deleita cuando aprende, se disfruta cuando aprende, goza con el aprendizaje. Se aprende sin las cadenas, y aquí hay un elemento también muy importante. Se aprende sin las cadenas por cumplir con las tareas. O sea, a veces cuando son muy rígidas las normas y nos estamos buscando conocimiento o aprendizaje por obtener una nota, ahí hay una cadena. Y a veces eso no permite lograr trascender en el aprendizaje. Pero cuando aprende por pasión, no hay cadenas, no hay ataduras, no hay necesariamente interés en una nota, hay disfrute, hay gozo, hay pasión por lo que estoy haciendo. Es pura voluntad propia, es como me da la gana estudiar, me gusta, me agrada estudiar, de tal manera que ese elemento es sumamente importante como una orientación para nosotros. De manera que veamos otros elementos que son útiles en esta reflexión. ¿Cuáles son los medios? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo podemos desarrollar ese nivel de aprendizaje? ¿A través de qué? Y vean ustedes acá, por ejemplo, que tenemos como medios de aprendizaje nuestros sentidos. Pero a nosotros nos han enseñado que tenemos 5 sentidos. Pero cada vez más se están descubriendo otras posibilidades de aprender y otras posibilidades de sentidos. Por ejemplo, hay teóricos que dicen que tenemos varios sentidos, no tenemos solo 5, tenemos 6, 7, 8, hasta 11 se han considerado. Y por ejemplo, se dice que uno de los sentidos que tenemos es la intuición, es decir, aquella posibilidad que tienen algunas personas, más las mujeres, de poder intuir lo que puede pasar. Y desde niños todos podríamos tener ese sentido desarrollado, pero regularmente no lo impide, no lo cohíbe. Y las mujeres, a través de un trato más especial que se les puede dar, logran desarrollar con muchísima certeza y profundidad ese sentido. Sin embargo, por ejemplo, aquí en esta reflexión se dice que tenemos por lo menos 6 sentidos. Y vean ustedes, tenemos el sentido de la vista que nos sirve para aprender. Tenemos el sentido del oído que nos sirve para también aprender a través de lo que oímos. El sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto, que son los que nos han enseñado en la escuela por muchísimo tiempo, que son nuestros sentidos para aprender. Sin embargo, los teóricos que han estudiado el aprendizaje nos dicen que también tenemos un 6º sentido, y ese 6º sentido es el goce, el gozo, digamos, y la pasión.
Y en ese sentido el gozo y la pasión la podemos aplicar al aprendizaje, lo podemos aplicar al trabajo, lo podemos aplicar a múltiples áreas de la vida. Por lo tanto, eso que hacen algunas personas con pasión, ya sea trabajo, la atención, porque hay gente que atiende a los demás con una pasión extraordinaria, y eso es parte de un sentido distinto, que aunque todos lo tenemos, no todos lo desarrollamos, o no todos nos interesa desarrollar. Por lo tanto, es un elemento muy importante para la reflexión. Tenemos más de 5 sentidos, y ahí el goce y la acción se convierte en un sentido fundamental para el aprendizaje. Veamos lo siguiente. El aprendizaje es un proceso. Tenemos muy claro que es un proceso. Es un proceso constante, aprendemos todo el tiempo, formal o informalmente, en la casa, en la calle, en la escuela, en cualquier lugar aprendemos. Pero además es un proceso diverso. Aprendemos de todo tipo de cosas, no solo aquello que se organiza exclusivamente para que lo aprendamos, el aprendizaje formal. No, aprendemos cualquier cosa, cosas buenas, cosas malas o cosas no muy buenas o no muy malas, de todo aprendemos. Eso es sumamente importante, pero también es un proceso dinámico. Eso significa que es activo, que va constantemente en un proceso cambiante, permanentemente. Y además es un proceso de crecimiento. Una persona que aprende, crece intelectualmente. Una persona que aprende, produce muchas cosas. Entonces, ese proceso de crecimiento es muy importante. Veamos la siguiente. ¿Cuáles son las formas de aprender? Aprendemos a través de la vida, en la vida misma. Por eso muchos dicen la escuela de la vida, o yo estudié en la universidad de la vida, porque aprendemos en la vida. No hay mejor lugar para aprender que en la vida misma. En la escuela nos pueden decir de todo, pero donde vamos realmente a aprender las cosas es en la vida misma. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en la casa le decimos a un niño que no toque ahí porque se va a quemar. El niño quiere tocar y toca. Hasta que se quema, aprendió que era cierto eso, que ahí quemaba. Una plancha o un fuego, o en donde sea. Entonces la vida es uno de los lugares más importantes para el aprendizaje. Pero también está el aprendizaje formal, en la escuela, en la universidad, en las instituciones que organizan actividades especiales. Ahí también aprendemos. Y es un lugar son lugares extraordinarios que tienen currículos especiales para el efecto. Aprendemos también por error. Cada vez que nos caemos, cada vez que cometemos un error, cada vez que fallamos, es aprendizaje. Entre más fallamos, más aprendemos. Hay niños y adolescentes que dicen a los padres, déjennos hacer nuestras cosas. Queremos aprender haciendo nuestras cosas, cometiendo nuestros errores. A veces los padres venimos y queremos tener a nuestros hijos en una burbuja. Queremos que no cometan errores, y ese es uno de los graves problemas que hay. ¿Por qué? Porque el error ayuda al crecimiento, ayuda a la mejora, ayuda a entender que así no era, ayuda a entender el mejor camino para el proceso. Y aprendemos también por pasión. Vean esto. Aprendemos en la vida, de cualquier cosa. Aprendemos en la escuela, en la universidad formalmente. Aprendemos por error. Pero otros, un grupo de gente muy importante, aprende por pasión. Y cuando digo aprende por pasión, ese que aprende por pasión no está preocupado en las notas, no está preocupado en las calificaciones. Él está empecinado en que quiere saber más. Y se profundiza y lee y busca y logra llegar a muchos de los aspectos que pues él no sabía, y que quiere cada vez que lee, cada vez que consulta, encuentra cosas importantes. Eso es aprender por pasión. Deleitarse, disfrutar
gozar. Eso es aprender por pasión. Veamos esto. Aprender no es propio de la escuela. Eso es un elemento que debemos de tener muy claro. El aprendizaje no es solo en la escuela, no es solo en la universidad. El aprendizaje es en todo lugar. Y vean ustedes un poquito de historia. La escuela como institución tiene más de 200 años. Algunos dicen que tiene 300 años, así como la conocemos ahora. En mucho tiempo antes de Cristo todavía, habían otros modelos, como el modelo de Sócrates, de Aristóteles, de Platón y de otros grandes pensadores en otras partes del mundo, pero que no era igual como la escuela que conocemos ahora. La escuela que conocemos ahora fue un fruto, fue una creación prusiana, se generó en Prusia. Y en esa condición se tomó como referencia el ejército, las cárceles, la industria. Traemos mucho todavía de ese tiempo, de cómo el ejército ordena a sus alumnos, a sus miembros de la tropa, cómo los hace marchar, cómo los tiene parados para determinadas cosas, cuándo se sientan, cuándo se paran, etcétera. Todo eso es parte de una historia que se asimiló del ejército. Igualmente de la empresa, los timbres, de las cárceles, los muros, los barrotes para que no salgan de un lugar y que no pasen a otro. Es decir, todo eso es parte de una historia y la escuela no es el lugar en donde solo ahí se aprende. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Se aprende más allá de la escuela. Por lo tanto, y por eso hice mención al inicio de esas grandes elementos, esos grandes elementos del por qué es importante un maestro. Porque ustedes que decidieron seguir pedagogía, estudiando formalmente, científicamente la pedagogía, deben de entender que se convierten en modelos, se convierten en ejemplos, se convierten en gente más importante que los demás. Un niño los va a ver en la calle y va a decir, él es mi maestro, ella es mi maestra, y se va a sentir identificado con ustedes cada vez más, y les va a hacer más caso muchas veces que a los propios papás. Va a poner en discusión fuerte a los padres diciendo que su maestro o su maestra le dijo tal cosa. Y aunque en algún momento pueda no tener razón el que se lo dijo, el niño, porque es su maestro quien se lo dijo, lo va a respetar y lo va a llevar siempre. Por eso es sumamente importante el rol que juega el maestro en el aprendizaje por pasión. Los que aprenden por pasión van más allá de la media, es decir, van más allá del promedio. ¿Por qué es que van más allá del promedio? Porque no son iguales que todos. Toman el aprendizaje, oigan bien, como un estilo de vida. Para los que aprenden por pasión, el aprendizaje se convierte en un estilo de vida. Así son y así serán siempre. Terminen la escuela, terminen el básico, terminen el diversificado y terminen la universidad. Ellos van a querer seguir formándose, ellos van a querer seguir estudiando, ellos van a querer seguir aprendiendo. A veces no les importan los diplomas, no les importan las certificaciones, no les importan las notas, ellos van por más. Ellos siempre, nunca finaliza el aprendizaje, siempre van por más, disfrutan aprender. Valoran el aprendizaje, no tienen límites, cada vez se adentran en algo y van por más. Esa gente que tiene pasión por aprender, se le nota. Es gente que tiene un perfil muy particular y que todo lo podemos tener. Recuerden eso, todo lo podemos tener, pero no todos decidimos tenerlo. Por eso la invitación, estimados estudiantes, a desarrollar todas nuestras habilidades, todos nuestros principios hacia el aprendizaje, nuestro interés por aprender. Eso es sumamente importante. La pasión la debemos aplicar en todo. Y como ya lo dije, no solo en la escuela, no solo en la universidad. La pasión por aprender va
en todo lo que hacemos en la vida y no solo lo que formalmente se hace en la escuela. Por otro lado, es importante que veamos lo siguiente. Hacemos la siguiente. ¿Qué posibilidades, como seres humanos, qué posibilidades tenemos para aprender? Nosotros, cualquiera de nosotros, todos nacemos para aprender. Todos. Debemos de entender que aprendemos para ser felices. La misma escuela se concibió para ser un lugar para disfrutar. Los griegos, que fueron los creadores de la escuela tradicional, y por ello viene la etimología de la palabra escuela. La etimología viene del griego scholá, que significa tiempo libre, tiempo de ocio, tiempo para disfrutar. Eso quiere decir escuela. Tiempo libre, tiempo de ocio, tiempo para disfrutar. Después se fue cambiando la situación y se convirtió en algunos casos como un tiempo muy cerrado, muy complicado, de muchas normas, de muchas condiciones y que a veces no facilita siempre el aprendizaje. Sin embargo, la visión original de la escuela era que fuera un lugar para ser feliz. Pero también hay que entender lo siguiente: todo ser humano tiene un talento. Y lo único que tenemos que hacer es buscarlo. Y nosotros como maestros, como docentes, tenemos el compromiso de buscar el talento de nuestros estudiantes. Ustedes estudiantes, ustedes tienen talento. Tienen talentos en muchos aspectos y tal vez ni se han dado cuenta. Y aquí viene un poquito la historia de Ben Carson, un niño en aquel tiempo que empezó su historia. Ben Carson era un niño de color moreno, hijo de una señora analfabeta que limpiaba casas, pero quedó embarazada de él y su esposo no quería tener más hijos y entonces se fue de la casa y la dejó, ya con un hijo antes y ahora embarazada. La pobre señora tuvo que trabajar el doble, lavando ropa, planchando, haciendo oficio en las casas en Estados Unidos, en un lugar que por condición se podría considerar un asentamiento, un lugar en donde él estaba con más posibilidades de ir y convertirse en una persona del bajo mundo, drogadicto, delincuente, lo que fuera. Esas eran sus mayores posibilidades. Sin embargo, en la escuela todos le decían el tonto, el negro, todos se burlaban de él. Él era el peor en la clase. No tenía posibilidades realmente para llegar a ser alguien grande. Pero su maestro de ciencias, veía algo en él. Veía que él tenía posibilidades de llegar a ser grande. Él no lo creía y nadie de sus compañeros menos podía pensar que ese niño moreno, que le decían tonto y que también no servía para nada, según él mismo, pues podía ser alguien grande en el mundo. Pero ese profesor veía en el joven talento y buscaba la forma de cómo lograr que se desarrollara. Sin embargo, la mamá también era un elemento importante en ese niño. Lo hacía que fuera a la biblioteca, que en lugar de ir a la calle a jugar y a aprender malos hábitos, se fuera a la biblioteca. Ella veía cómo en las casas en donde ella limpiaba habían libros muy bonitos, pero ella lo mandaba a la biblioteca sin propósito, solo a que fuera a ver libros, a leer libros. Y el niño empezó a leer libros de ciencias. Su profesor hizo una vez una pregunta, y fue la pregunta que le cambió la vida a Ben Carson. Preguntó, llevaba una piedra y preguntó, ¿qué es esta piedra? Y nadie sabía. Habían niños de toda la región ahí, pero nadie sabía qué era esa piedra. Ben Carson sí sabía, pero no se animaba a decirlo, porque sabía que todos iban a burlar de él, todos lo iban a señalar. No se animaba a decirlo. Sin embargo, el profesor siguió preguntando, ¿qué es esta piedra?
y no había respuesta. Siguió preguntando hasta que Ben Carson con mucha pena levantó la mano y dijo, yo quiero hablar. Y dijo, ¿qué es esta piedra? Es obsidiana. Entonces el profesor le dijo, bueno, dime qué más sabes de la obsidiana. Y viene Ben Carson y le dio una conferencia sobre qué era la obsidiana. El profesor siguió estudiando a ese niño hasta que se convirtió en el segundo mejor estudiante de todo el estado. Ben Carson, con una simple posición de apoyo de ese profesor que descubrió el talento en Ben Carson, lo llevó a ser el segundo mejor estudiante del estado. Con el tiempo, se convirtió en el único médico en el mundo neurocirujano que ha podido operar a siameses, dejando a cada uno con sus partes y dejarles vida independiente. Es el mejor neurocirujano del mundo, Ben Carson. ¿Y por qué esta historia? Porque a partir de la búsqueda del talento que su profesor le generó, a partir de eso, se convirtió en un grande. No había límites para Ben Carson, solo el límite que él mismo se ponía y que su contexto le fortalecía, porque le creían como tonto, como alguien que no podía, hasta que un profesor vino y le buscó el talento y lo impulsó. Todos talento. Y todos podemos ponerle pasión a lo que hacemos. Solo necesitamos ese empuje, ese proceso de aprendizaje por pasión. Eso es importante. Todos podemos conquistar el mundo. Todos. Todos podemos desarrollar las cosas con perfección. Y aquí hay algunos elementos claves. Todo lo que hagan, háganlo con pasión, háganlo bien, coloquen el corazón en lo que hacen, den lo mejor de ustedes, colóquense metas. No hay absolutamente nada imposible, todo es posible. Si está en su mente, ustedes pueden lograrlo. No sean de los que cumplen solo lo que les dicen, sean de aquellos que van mucho más allá, aquellos que le impregnan pasión a lo que hacen, aquellos que se deleitan con lo que hacen, aquellos que disfrutan lo que hacen. Esos son los que aprenden por pasión. Los que aprenden por pasión también son, regresamos al anterior, los que aprenden por pasión hacen bien las cosas, buscan la perfección, no hacen las cosas por salir del paso, por lograr una nota. Hacen las cosas buscando cada vez ser mejores. Eso es sumamente importante. Vayamos a la siguiente. Para ello, es muy importante que nosotros conozcamos nuestros estilos de aprendizaje. Hay muchas formas para ver cuál es nuestro estilo de aprendizaje. Hay pruebas que nosotros mismos podemos hacernos para determinar cuál es la forma en la que aprendemos mejor. Si somos teóricos, si somos activos, si somos reflexivos, si somos pragmáticos, si somos visuales, si somos racionales, si somos auditivos, si somos kinestésicos, si somos lógico-matemáticos, si aprendemos por la vía social o intrapersonal, solitarios o intrapersonal o multimodal, o sea, aprendemos de cualquier forma, no todos aprendemos igual. Por eso, estimados estudiantes, ustedes van a ser docentes, no traten a todos los estudiantes igual. Todos aprendemos distintos, todos tenemos un nivel de habilidades extraordinarias, pero no todos somos iguales. Uno de los elementos más críticos de los sistemas educativos es que a todos les queremos enseñar igual, a todos los queremos evaluar igual, a todos les pedimos lo mismo. Y ahí estamos coartando la posibilidad de desarrollarse de una persona. Eso no es lo correcto. Necesitamos ver que todos aprendemos distinto. Algunas personas, esto es otro elemento muy importante, algunas personas
creen que el éxito se da por suerte. Y no, el éxito no es por suerte. El éxito en muchas ocasiones es por la pasión que la gente le pone a las cosas. Es por la posibilidad de poder aprovechar esa diversidad de estilos de aprendizaje o esa diversidad de inteligencias múltiples. No todos somos iguales no todos somos buenos para todo, pero tampoco somos malos para todo. Hay algunos aspectos para los que somos muy buenos, pero no nos explotan eso, no nos desarrollan eso. Entonces, cuando algunas personas creen que las personas tienen éxito por pura suerte, están equivocados. El éxito viene relacionado con muchos aspectos y por eso es muy importante conocer la historia de las personas, cómo fue que lograron desarrollarse, cómo se inspiraron para lograr hacer las cosas. No es fácil, pero la pasión que les coloquen a las cosas son fundamentales, son elementales, son claves para la vida. Hay mucha gente, así como Ben Carson, que tuvo un maestro que le encontró el talento. Así hay mucha gente que influye en los demás. Los mensajes también, a veces nosotros los maestros no sabemos lanzar nuestros mensajes y los trasladamos en una forma en donde también afectamos a nuestros estudiantes. De manera que es muy importante que tomemos en cuenta que nuestros mensajes deben de ser de estímulo, de motivación, de búsqueda de ese talento, de reafirmación de lo bueno que está haciendo ese estudiante al animarse a hablar y de promover un ambiente activo, dinámico, libre. La educación y el aprendizaje lo que nos debe de generar es libertad. Aquel que le pone pasión al aprendizaje es una persona libre. No cualquiera lo engaña, no cualquiera lo confunde, porque esta persona sabe, es sabio. Recuerden ustedes que la pasión por el aprendizaje es uno de los componentes fundamentales de la virtud de la sabiduría. Pero también otro factor que impide el aprendizaje es la burla. Cuando se burlan, que es algo asociado con el bullying. El sufrimiento, el castigo, esos elementos a veces de la escuela tradicional que lamentablemente todavía existen en algunos casos, se convierten en aspectos que afectan el aprendizaje. Sigamos. Vean esto es algo sumamente importante, estudiantes que hoy me acompañan en esta actividad, distinguidos profesores. ¿Cuál es el perfil del que aprende por pasión? Vean qué importante esta reflexión. El perfil del que aprende por pasión. Regularmente es un personaje soñador. Tiene grandes sueños, tiene grandes ilusiones, tiene grandes metas, sueña con el aprender, sueña con algo nuevo para leer, sueña con algo nuevo para hacer, porque la pasión por el aprendizaje, como ya lo dije, no solo es en la escuela. Pueden haber personas que no saben leer mucho, que no tienen mucha formación formal, pero tienen una pasión extraordinaria por lo que hacen, que rompen cualquier límite. Hay personas que tienen un negocio pequeño y sencillo, pero la pasión con que atienden ese negocio, la pasión con que organizan, la pasión con que se dedican a esto, rompe cualquier cosa. Hay gente que con esa condición de pasión que le coloca a lo que hace, se llena enormemente de clientes. Por ejemplo, alguien que tenga un negocio sencillo, humilde, pero bien atendido, bien organizado, bien limpio, se llena de gente, porque le encuentran pasión los clientes a lo que hace. Ese ser soñador, ese ser impulsor de cosas, ese personaje que proyecta el futuro, ese personaje que regularmente es humilde, es parte de su perfil por la pasión que genera su aprendizaje. Disfrutan aprendiendo, tienen disciplina, son constantes, son creativos, desafían los límites. No hay límite, cada
paso cuenta. Luchan y se esfuerzan cada día, y eso hace que sea algo muy importante para ellos. Por otro lado, crean nuevas ideas. Por lo tanto, el perfil del que aprende por pasión deben de tomar en cuenta que son soñadores, impulsores, proyectan el futuro, son humildes, disfrutan aprendiendo, son disciplinados, son constantes, son creativos y desafían los límites. Luchan, se esfuerzan y crean nuevas ideas. Ese es un perfil que si no somos ahora aprendientes por pasión, o estudiantes o personas que aprendemos por pasión, debemos de buscar llegar a tener esa pasión, a tener esas características. Todos lo podemos hacer. Solo nos basta con que a veces nos den el empuje. A veces entendamos que el futuro es nuestro, que solo necesitamos construir, digamos. Por otro lado, no quise dejar la oportunidad para también presentar el perfil del educador que desarrolla su pasión cuando hace su profesión, cuando ejerce su profesión. Porque el educador, el profesor, en cualquiera de los niveles que esté, no deja de influir en los demás, no deja de tener un nivel de trascendencia. El perfil del educador que desarrolla su profesión con pasión también nos presenta las siguientes características. Se preocupan por el aprendizaje de sus alumnos. Vean esto, se preocupan por el aprendizaje de sus alumnos. Saben que su responsabilidad es el aprendizaje de ellos. No es responsabilidad solo del estudiante, es responsabilidad del profesor. Por lo tanto, aquel profesor que dice, bueno, que miren qué hacen, si quieren que aprendan, ¿ya? Ese profesor no tiene claro que él tiene una responsabilidad grande en esto. También impulsan las inteligencias múltiples, no generalizan. A cada cual le dan su propio desarrollo. Cuesta, pero es un elemento muy importante. Descubren el talento de sus estudiantes. Ya hablamos del ejemplo de Ben Carson. Piensa permanentemente cómo los alumnos pueden aprender mejor. Aquí recuerdo la historia de Carlos, un niño que desde muy pequeñito, él quería ser maestro. Y su familia le preguntaba, Carlos, ¿por qué quieres ser maestro? Porque yo quiero ser como mi profesor Julián. Siempre decía por su profesor Julián. Y así pasó primaria, básico, y se graduó de maestro. Y cuando a él le tocó dar el discurso final de su promoción y dijo, yo desde muy pequeño dije que quería ser como mi profesor Julio. ¿Por qué? Nunca le dije a mi familia por qué quería ser como mi profesor Julio. Y dijo, hoy lo voy a decir. Quería ser como mi profesor Julio, o quiero ser como mi profesor Julio, porque mi profesor Julio todos los días llega a la clase feliz. Saluda a sus estudiantes, a cada uno con respeto. A cada uno le dedica tiempo. Él todo el tiempo está buscando cosas nuevas para que nosotros aprendamos. Él nunca nos trata mal. Él siempre nos impulsa. Él siempre nos dice que podemos ser grandes si queremos ser grandes. Por lo tanto, cada vez que el profesor Julio no llega a la escuela por algún problema, que es muy raro que él falte, pero cuando falta, por algún problema de salud o alguna emergencia, esa escuela está triste porque falta el profesor Julio. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser alguien que haga su trabajo con pasión, que haga su trabajo con entrega, que se deleite haciendo su trabajo. Estas fueron las expresiones de Carlos cuando él se graduó y nos dicen con mucha claridad
todo lo que significa hacer las cosas con pasión. Por otro lado, aquí dice también que piensan permanentemente cómo los alumnos pueden aprender mejor, es otra parte del perfil. Evalúan los estilos de aprendizaje de sus alumnos y los impulsan. Además, impulsan, aplauden, corrigen cuando se equivocan sus alumnos, pero los apoyan. Nos enseñan que podemos lograr cualquier cosa, dicen los alumnos. Ayudan cuando se necesita, pero también son divertidos. No son monótonos, buscan variar. Les preocupa que los demás vayan a la escuela o a la institución educativa, por ejemplo, que vayan, que asistan, que no se estén en su casa, que no se deserten de la escuela, que sigan en la escuela. Impulsan a los patojos para que sigan. Son personas accesibles. Los maestros que desarrollan una educación, un aprendizaje por pasión, son aquellos que son justos en su actuar, que son accesibles, que son dinámicos, que desarrollan la inteligencia múltiple del estudiante, que lo respetan y que lo impulsan para ser mejores. Por otro lado, es importante que tengamos claro lo siguiente. Esto que creo yo que es para ustedes muy importante. Perfil del estudiante universitario que aprende con pasión. Y me he venido desde una reflexión general para llegar a la parte del estudiante universitario que aprende con pasión. Este es un perfil muy importante que he considerado básico para ustedes en función de lo importante que es para los estudiantes. No se conforma con los saberes básicos, no se conforma con lo que el profesor le da. Para él eso es nada más la chispita que va a permitir un gran fogarón, va a permitir ir más allá. También toma apuntes, se preocupa por ir tomando elementos claves que el profesor está dando. Se esfuerza y se dedica, es otro elemento clave. No se conforma con lo visto en clase, va a buscar más, presta atención en clase. Buscan comprender y no memorizar. Hay gente que se memoriza y repite de manera especial las cosas, pero ya comprender en el fondo lo que está repitiendo no lo hace. Por lo tanto, es sumamente importante que tengamos claro eso, el comprender las cosas, comprender lo que está planteando un profesor. Comparan el aprendizaje actual con el anterior, hacen esa relación, estudian en silencio, conversan consigo mismos sobre los temas abordados y además preguntan en clase. Este es un perfil clave para el estudiante universitario que quiere aprender con pasión. Repito, todos podemos hacerlo. Todos podemos hacerlo, solo necesitamos intentarlo. Solo necesitamos creerlo. Solo necesitamos ponernos la meta. Por otro lado, si vemos la siguiente diapositiva, con esto creo que la anterior. No, está bien. Con esto quiero finalizar la presentación. Con estas frases. Hagan lo que hagan, háganlo con pasión. Dedíquense. Bien decía Martin Luther King, ese gran personaje de la historia que luchó por los derechos civiles para evitar que siguiera en los Estados Unidos y en el mundo habiendo esa esclavitud, esa segregación entre blancos y negros, esa grave forma de discriminar que en el tiempo pasado era más fuerte de lo que es ahora. No quiere decir que ya no haya, pero antes en los Estados Unidos particularmente, donde él generó todo su movimiento, pues una persona de color moreno no podía ir en un bus donde fueran blancos.
o no podía entrar a los restaurantes o a las discotecas a donde entraban los blancos, de tal manera que cuando iba en una camioneta alguien, en un bus, alguien de color moreno, tenía que pararse si entraba alguien de color blanco y darle su asiento, su sillón, su silla. Él luchó por todo esto y él dijo alguna vez, por ejemplo, debe llegar el momento, decía él, en donde todo lo que hagan, háganlo bien. Pintaba Miguel Ángel, o escriban como hacía poesía Víctor Hugo. Hagan todo de tal manera que sea tan especial que lo hagan, que cuando ya no estén digan, aquí vivió esta persona, que hizo las cosas de manera extraordinariamente buena, bien, sea quien sea. Y él se refería a un barrendero. Aquel barrendero que barría bien, cuando muera, decía, van a decir, aquí vivió este gran barrendero que hizo su trabajo enormemente bien. Cualquiera que sean las cosas que hagan, háganlas con pasión. Desarrollen una pasión para aprender, y si lo hacen, nunca dejarán de aprender. Eso decía Anthony D'Angelo. Lo otro importante es lo maravilloso de aprender algo es que nadie se lo puede arrebatar a uno. Sea una persona humilde, sencilla, con cualquier condición de necesidad enorme. Si aprende, si se caracteriza por hacerlo bien, nadie le va a arrebatar eso que hace, esa condición, esa gran competencia que la vida le ha permitido desarrollar. Por lo tanto, estimados estudiantes, estimados profesores, es la ocasión de desarrollar talentos en nuestros estudiantes, de buscar qué es eso que puede hacer grande a una persona. Gandhi decía, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Por otro lado, Picasso también nos decía, siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para aprender cómo hacerlo. Vean qué interesante. Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para aprenderlo cómo hacerlo. Es decir, se esforzaba en lo que no podía para aprender cómo hacerlo. Y vean lo último. El cielo es de quien quiere volar. El límite tan solo está en nuestra mente. Nadie tiene límite. Nosotros no lo ponemos. Muchas gracias a todos por su atención y con mucho gusto podemos interactuar. Muchas gracias, doctor. Interesante la charla de hoy. Muchas gracias, doctor Óscar Hugo López Rivas. Pues bueno, hemos recibido ahí un manjar pedagógico. Y por supuesto, quiero yo en este momento presentar al licenciado Antonio Etiel Ochoa López. Es nuestro coordinador en la carrera de Pedagogía Plan Diario. Tiene quebrantos de salud, pero aquí está con esa ilusión de hacer un pequeño resumen de unos 2 minutitos y luego pasamos a las dudas. No se desesperen, ya viene el link de asistencia para que usted tenga su constancia de participación. Licenciado Etiel, nuestro mejor deseo es su pronta recuperación, pero nos alegra mucho verlo en este momento y dejarle el espacio. Adelante, Lic, le escuchamos. Muchas gracias, licenciado Eliu Vázquez. Yo les agradezco mucho este espacio, licenciado. La verdad es que yo traté la manera de vincularme a la reunión y en especial agradecerle al doctor Óscar Hugo López Rivas, que en esencia es la persona, el profesional que nos deleitó con esa gran cantidad de conocimientos que son de mucha utilidad tanto para docentes como estudiantes. Me voy a remitir a lo que es un breve resumen de la temática tan importante que el doctor nos compartió esta noche. Dentro de todo lo mencionado, pues fui destacando algunos aspectos, ¿no? Tenemos lo importantísimo
es la pasión por aprender. Eso es muy lógico, que si no tenemos pasión por aprender, las cosas no se sienten bien porque vamos a sentir que el estudio es una carga. El aprender por error también se viene hablando ya desde mucho tiempo atrás y aprendemos por error porque eso nos permite ya no cometer las mismas situaciones anteriores. Aprender para ser felices. Yo creo que si nosotros no estudiamos, si no aprendemos para ser felices, entonces ¿en qué nos puede servir el estudio, no? Porque el estudio es aprender para la vida. Debemos de disfrutar con el aprendizaje y algo muy importante que destacan los pedagogos actuales es que aparte de que podamos aprender con las capacidades de las inteligencias que tenemos, es ponerle corazón, ponerle amor a las cosas, a lo que hacemos. Si sentimos cariño y amor a lo que hacemos, todo nos va a salir bien. Y una cosa también importante es, todos aprendemos de distinta manera. Lo ve uno con su familia, con sus hijos, con las mismas experiencias en el aula universitaria, y luego se asombra uno que muchísimos estudiantes no piensan de la misma manera y responden de diferente manera a preguntas que uno realmente realiza. También tenemos dentro de algo importante que mencionó el doctor, es factores que impiden el aprendizaje. Esto es clave, aparte de que vemos el espacio para aprendizaje, también hay factores que bloquean el aprendizaje, como lo mencionaba muy bien y apropiadamente el doctor, que es el bullying, el castigo, la burla que se le hacen a los estudiantes, sufrimiento. A nadie se nos escapa que hay estudiantes que ya no se acercan a las escuelas, al nivel medio, a estudiar a los establecimientos educativos por esa sencilla razón. Se sienten acosados, se sienten presionados, o ellos ven que la escuela no es para sufrir, ¿no? Sino que es para gozar. Y también lo mencionaba el doctor ahí, el perfil que se debe tener para aprender con pasión. Se debe ser soñador, impulsor, proyectos que se deben de tener hacia el futuro, proyectarse hacia el futuro, y debe ser un humilde, ¿no? Conforme más se sabe, conforme más se tiene conocimiento, es importante la humildad. La humildad, como decimos, no es tontera y no es ignorancia. Yo les recomiendo a los estudiantes que nos están escuchando y viendo el día de hoy es disfrutar aprendiendo. El doctor nos lo mencionó muy bien ahí. Tener disciplina, hay que ser constante en el aprendizaje, ser muy creativo, que eso no se nos pierda de vista, porque un estudiante no creativo es un estudiante memorista. Tenemos que utilizar la creatividad y las posibilidades que tenemos innatas y sociales donde hemos aprendido. El perfil del educador, que también el doctor nos resaltó ahí, también muy bien resaltado el tema, es preocuparse el profesor por sus estudiantes. ¿Están o no aprendiendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Realmente se aprende lo que estoy compartiendo? También nos menciona el impulsar las inteligencias múltiples, que está muy de boga, porque si yo quiero que mi hijo sea ingeniero, que sea arquitecto, pero si él no trae esa inteligencia, las capacidades espaciales, otra situación, no podemos obligar a nuestros hijos a hacer lo que no queremos nosotros, no lo que nosotros deseamos, sino que lo que nosotros descubramos que ellos tienen. Importantísimo eso, buscar formas de cómo se debe aprender mejor. Nosotros los estudiantes tenemos que estar al tanto de cómo aprender mejor, impulsar y aplaudir inclusive hasta los propios errores de nuestros estudiantes, motivarlos a que sigan y no reírnos de lo que ellos cuando se confunden, ¿no? Luego tenemos otro aspecto del perfil del estudiante. Ahí están nuestros estudiantes escuchando. El doctor nos mencionaba, no conformarnos con lo poco que nos dan. Siempre hemos dicho en las aulas universitarias que no se queden con lo que se da en las clases virtuales ahora o en las otras clases, sino que avancemos, que estudiemos, que busquemos otras fuentes, que profundicemos el conocimiento, ¿no? Tomar apuntes, prestar atención en clase, buscar y comprender y no memorizar, comparar el aprendizaje y estudiar en silencio. En varias ocasiones es importantísimo concentrarse y comprender lo que hacemos. Finalmente, las frases que el doctor mencionó, de la cantidad de frases finales, resalto dos. Nadie te puede arrebatar el conocimiento y las competencias que tienes y has adquirido durante el trayecto de tu existencia. Es muy claro.
El pensamiento no pesa, el conocimiento no pesa, lo llevamos a donde vayamos y esa es nuestra primera carta de representación, porque eso nos demuestra que nos estamos humanizando cada vez más. Y nadie tiene límites, nosotros nos ponemos los límites, y eso es cierto. Dice todavía una frase que yo también manejo, todavía no hay muros que le digan al talento, de aquí no pasarás. Gracias, doctor, por compartir sus conocimientos. A nuestros estudiantes y a los profesionales que están vinculados e invitados, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta lección inaugural. Muy amables, y a las autoridades, licenciado Juan Carlos, licenciada Mepis, muy amables por compartir con nosotros. Gracias, licenciado Eliu. Muchas gracias. Escucharon ustedes ahí parte del resumen con el licenciado Etiel Ochoa, coordinador de la carrera. Estamos precisamente en la clase inaugural del segundo semestre 2021 de la carrera de Pedagogía Plan Diario del Centro Universitario de San Marcos. En un momentito ya viene el link en donde usted va a registrar su asistencia para su constancia de participación. Por ahí está producción. Hablando de producción, muchas gracias a profesor Fausto Barrios, al profesor Yuvini Orozco Castañón, son los que están atrás de cámaras haciendo maravillas para que esto de verdad sea una transmisión de mucha calidad, que ustedes sí se lo merecen. Doy inmediatamente paso a las dudas y respuestas. Y entonces, no sin antes decirles a quienes desean continuar estudios para el año 2022, que este año deben de adquirir su constancia de orientación vocacional, su constancia de conocimientos básicos, su constancia de conocimientos específicos. Es en este año y en estas fechas, para que cuando ya venga enero, usted acuda al centro universitario a continuar Pedagogía y Ciencias de la Educación y muestre ustedes sus requisitos, pues ahí en la página de Pedagogía Plan Diario se le va a ir dando algunos insumos para que usted pueda inscribirse en el 2022. Licenciado Arling Mayler Marroquín Pérez es el encargado de manejar el Padlet de dudas y respuestas. Consideramos que hay algunas aportaciones también, pero bueno, el espacio es para el licenciado Arling Marroquín. Adelante, Lic, le escuchamos. Muchas gracias. En esta oportunidad, pues un saludo cordial para el doctor Oscar Hugo López Rivas, para las autoridades del Centro Universitario de San Marcos y para los invitados que están en esta sesión virtual. Como responsable de este segmento, pues corresponde trasladar las inquietudes, las preguntas que los participantes han hecho a través del Padlet de esta sesión, así como también del chat del Facebook, a lo cual pues solicito al doctor nuevamente su participación para que compartamos las respuestas con los participantes en un tiempo aproximado de 1 a 2 minutos para cada respuesta. La primera de ellas dice de la siguiente manera: ¿cómo motivar el aprendizaje en tiempos de pandemia? Tomando en cuenta que hay mucha tecnología, pero pocas personas tienen acceso a ella. Me gustaría de repente que me dijera todas, así tomo una sola participación y englobo la respuesta, si fuera tan amable. Correcto, muchas gracias. Mundo, pero pocas personas tienen acceso a ella. La siguiente dice: considera que se deben de mantener los libros físicos para promover el aprendizaje. La tercera acá menciona y dice: la pasión por aprender es una cualidad innata o es más una influencia del exterior. Hay una más por acá y dice que si la pasión por aprender es una cualidad personal, ¿cómo lograr la pasión para tener un aprendizaje colectivo? Seguidamente, ¿qué sugiere para motivar a los estudiantes y sentir pasión por el aprendizaje? Una más dice por acá: ¿qué opina de aquellos maestros que tienen más de 40 años de servicio, pero que se niegan a seguir aprendiendo, no quieren actualizarse? Y ese es un
educación actual. La educación nacional, si no cumple con los estándares de carácter internacional. Esas son las preguntas que han planteado los participantes a través del Padlet y el chat, para que el doctor se sirva a responder, como él lo mencionaba, de una manera generalizada a estos planteamientos. Muchísimas gracias por las preguntas. Hubo algunas que no se captaron mucho. ¿Hay algún problema de conectividad, creo yo, de internet, ya sea allá con ustedes en algún lugar, y entonces no está entrando la señal de todo bien? Pero sí logré por lo menos registrar 6 preguntas, 6 de las 7, 8 que me plantearon, y que creo que todas en conjunto podrían permitir hacer una breve reflexión sobre cada una de ellas. En primer lugar, una de las preguntas, que es la primera con la que se inicia en este caso su intervención, licenciado Arling, es la de cómo motivar el aprendizaje en estos tiempos de pandemia, en donde hay muchas herramientas virtuales, hay muchas herramientas tecnológicas, pero no hay acceso. No todos tienen acceso. Esa es una realidad. Yo acabo de realizar un par de investigaciones acerca de cuáles son las dificultades que están teniendo profesores y estudiantes de los programas universitarios de fin de semana. Solo me enfoqué en el fin de semana, un poco para analizar la situación, pero esto es muy común en mucha gente, no solo en las universidades, sino también en los niveles inferiores. Y los 4 problemas que presentaron los estudiantes son los siguientes. Primero, falta de equipo. Segundo, falta de conectividad, o sea, internet. Falta porque no pueden pagarlo o porque en el lugar en donde están, aunque lo paguen, no hay una buena señal. 3, falta de espacio. Y 4, falta de capacitación o de conocimiento para el uso de las herramientas. Esos son los 4 problemas que mencionaron los estudiantes en su orden. Sin embargo, los profesores también mencionaron los mismos 4 problemas, solo que con una diferencia, que para los profesores el principal problema era el conocimiento en el manejo de las herramientas. Para ellos ese era un principal problema. Para el segundo problema era el espacio. No tenían espacio adecuado en la casa. El tercer problema era la conectividad, y el último problema de estos 4 era el equipo. Es decir, no es un problema solo de los estudiantes, es un problema también para muchos profesores. Recordemos que en esta época la casa se ha convertido en oficina, se ha convertido en escuela primaria, en universidad, en centro educativo de nivel medio, es decir, se convirtió de la noche a la mañana en un lugar diferente, con muchas actividades adentro de la casa. Y no todos tienen las condiciones para que funcione como tal. Realmente hay un problema serio en esto, y es que como no todas las personas tienen acceso a la tecnología y no todas las personas tienen acceso también a la conectividad, entonces el rezago que se está generando en cuanto a los conocimientos, en cuanto a los aprendizajes, es grande. Es un rezago que puede tener una trascendencia enorme si no hay, al regresar de la pandemia, planes remediales para poder lograr equilibrar algunas competencias y algunos saberes, algunos conocimientos que son básicos y que deberían de no perderse. Pero en realidad la idea acá es que muchos maestros pueden generar desde la creación de guías propias
no esperar que les lleguen las guías de otros ámbitos, sino de guías, de procedimientos propios, la posibilidad de darle oportunidad al estudiante que no tiene la factibilidad de acceso a internet o a equipo, la posibilidad de ir desarrollando lecturas a partir de lo que el profesor pueda ir apoyando. Realmente es bien complejo esta situación que vive el país, y la sociedad no toda es igual y como consecuencia no todos tienen las mismas probabilidades, pero creo que en la medida que muchos profesores se están entregando a buscar alternativas, a mandar libros, a mandar guías, a mandar copias, eso está logrando hasta cierto punto no llegar al nivel, pero no está dejando que se aniquile, digamos, el interés o la motivación por seguir. Por lo menos el profesor debe de buscar la manera de cómo lograr que el estudiante se mantenga, que el estudiante siga, que el estudiante no se retire, y buscar al regresar un mecanismo que permita equilibrar y nivelar lo que se dejó de hacer. Eso es muy importante. Por otro lado, preguntan acá si considero que el libro va a desaparecer o si va a tener que continuarse con el libro físico. En realidad, pues la satisfacción emocional y física que produce el tener un libro en la mano, el leerlo, el ir señalando, el tener la posibilidad de poder sacar otra vez el libro y volverlo a leer, volver a identificar aquellos puntos que se señalaron, esa satisfacción emocional y física es muy difícil que sea suplantada. Es como decir, ¿será que alguna vez va a desaparecer el profesor y ya va a existir solo plataformas para que ahí se desarrollen los procesos? Sería como decir, ¿será que va a desaparecer la posibilidad de que los niños jueguen, interactúen entre sí? Esa es una socialización primaria fundamental para la vida. Y si no, por ejemplo, ¿qué está pasando con muchos que estamos encerrados desde hace año y medio? Que vamos 18 meses a estar encerrados y que no estamos realizando nuestra rutina. Ya nos cansamos. Ya queremos salir, ya queremos tener la actividad con nuestros compañeros, con nuestros alumnos, ya reconocimos lo útil y lo necesario que es la socialización. Es decir, el libro físico no va a desaparecer, probablemente va a tener otro tipo de distribución. Si se dan cuenta ustedes ahora, uno puede comprar los libros por internet, pero no todos lo podrán hacer. Uno puede bajar libros por internet sin costos, sin ninguna dificultad, y eso está muy bien porque hay personas que prefieren tener ahí los libros guardados en la nube o en algún dispositivo y a partir de ellos estudiar y leer. Otros prefieren pues el físico. Y recordemos que somos de una generación, nosotros, muchos de los que somos profesores universitarios en esta época, una generación que no es una generación tecnológica. Los adolescentes de ahora y los niños de ahora, los llamados de la generación Z o de la generación alfa, son niños y adolescentes que nacieron con la tecnología, que ellos entienden más fácilmente cómo se operan los equipos, aquellos que tienen equipos, que no todos lo tienen, y que tienen esa habilidad casi innata. Nosotros compramos un teléfono, por decir algo, si compráramos un teléfono hoy inteligente, venimos y tenemos que leer todas las instrucciones para ver qué se nos quedó. Pero un niño agarra el teléfono y descubre, empieza a descubrir, empieza a crear, empieza a encontrar, sin necesidad de tanto. A nosotros nos cuesta mucho. Esa situación generacional que hay también nos hace pensar que hay muchas cosas que nosotros tenemos que no se van a mantener así, porque somos de una generación distinta. Para nosotros el libro físico seguirá teniendo una trascendencia histórica enorme,